Bienvenidos a la cuarta clase del curso de Mecánica Celeste del Grupo de Astronomía Astro-K de la Universidad Konrad Lorenz de Bogotá, Colombia. En la clase de hoy ya vamos a entrar más en el tema de la mecánica celeste. Inicialmente, la mecánica clásica de Newton nació para explicar el movimiento de los planetas. Para esta época ya se conocía que los planetas giraban alrededor del Sol y lo que se pretendía era explicar por qué esto sucedía, y lo que Newton quiso decir con su teoría es que no solamente los planetas se comportaban bajo unas fuerzas y bajo unas leyes, sino que esas leyes eran universales, es decir, que todos los cuerpos, no solamente los cuerpos celestes, sino los cuerpos que encontramos aquí en la Tierra, se comportan bajo dichas leyes. Entonces vamos a suponer un problema muy simplificado en el que tenemos aquí el Sol, y vamos a suponer que tenemos un sistema de referencia que está centrado en el Sol, de tal manera que por ejemplo, estas son las coordenadas X, Y y Z, y tenemos por acá un cuerpo, un objeto celeste, que en este caso tanto el punto amarillo como el punto azul pueden ser cualquier par de cuerpos celestes, pero ya para tener un problema mucho más concreto vamos a decir que este es el Sol y esta es la Tierra. Entonces, respecto de este marco de referencia, podemos decir que la Tierra está en una posición dada por el radiovector R, y además que la masa del Sol la vamos a denotar como una M mayúscula, mientras que la masa de la Tierra la denotamos con una M minúscula. Y sabemos ya de lo que hemos dicho que además existe una fuerza, que es la fuerza de gravedad que actúa sobre la Tierra, que es igual a menos g por la masa del Sol, por la masa del planeta Tierra, por la distancia al cubo que hay desde el Sol hasta la Tierra, por el radiovector R. Es decir, que esta fuerza iría desde la Tierra hacia el Sol. Similarmente, hay una fuerza de igual magnitud pero en dirección opuesta que es ejercida sobre el Sol por la Tierra. Pero entonces, debido a que el Sol es mucho más masivo, para poner un orden de masas, la masa del Sol, es del orden de 2 por 10 a la 30 kilogramos, mientras que la masa de la Tierra es del orden de 6 por 10 a la 24 kilogramos, es decir, 6 órdenes de magnitud mayor. Entonces, claramente, la Tierra va a ser mucho más acelerada por esta fuerza que el Sol por esa fuerza. Y entonces lo que vamos a asumir es que el Sol está quieto, de tal manera que quieto obviamente respecto de un marco de referencia inercial. Entonces este marco de referencia blanco que está aquí también es inercial, debido a las propiedades que ya hemos visto en la primera de las clases. Y entonces por lo tanto la ecuación de movimiento para la Tierra sería la fuerza es igual a la masa de la Tierra por la aceleración, que también podemos escribir como la masa de la Tierra por la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, si reemplazamos F, aquí vemos que estas masas se cancelan y lo que tenemos es la ecuación de movimiento para la Tierra, que sería en este caso la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo, igual a menos la constante de gravitación universal por la masa del Sol sobre R al cubo por R. Además de esto sabemos ya por las clases pasadas que la gravedad es una fuerza conservativa, es decir, que existe una función U tal que esa fuerza se puede escribir como el gradiente de esa función escalar U, donde U de R ya habíamos deducido en la clase anterior que es precisamente este potencial gravitacional. Y adicionalmente, debido a que es conservativa esa fuerza, podemos decir que la energía, y en general vamos a decir que la energía por unidad de masa, a esto lo vamos a definir como con una epsilon, va a ser igual a la velocidad de la Tierra al cuadrado menos gm
sobre R. Y esta energía pues va a ser constante, es decir que se está conservando. Y adicionalmente, como la gravedad es una fuerza central, entonces también el momento angular por unidad de masa va a ser conservado, es decir, y bien, ahora si hacemos el producto punto de esta ecuación que tenemos aquí por R, entonces tenemos lo siguiente: H.R es igual a R cruz V punto R. Pero pues obviamente este vector de aquí va a ser perpendicular a R, y por lo tanto este vector punto R pues va a ser igual a 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, que este es el vector H, entonces existe un plano que es perpendicular a ese vector H, y que como H.R es igual a 0, quiere decir que H y R son perpendiculares. Es decir, que R necesariamente tiene que estar en ese plano. Entonces, R está en ese plano. O en otras palabras, el movimiento de la Tierra es bidimensional. Y nosotros podemos elegir, pues obviamente como la naturaleza no tiene un sistema de referencia específico, nosotros simplemente podemos elegir coordenadas X y Y en este plano. Es decir, podemos poner aquí nuestra coordenada X y hacia allá podemos poner nuestra coordenada Y en dicho plano de movimiento. De tal manera que vamos ahora a trabajar con coordenadas polares, es decir, que vamos a denotar la posición de la Tierra con una R que nos dice pues la distancia al centro del sistema de coordenadas. En este caso el centro del sistema de coordenadas queda en el Sol, y entonces esto va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado, la raíz de esto. Y además tenemos también que el ángulo pues va a ser igual a la arcotangente de y sobre x. Pues esto se puede ver fácilmente porque si acá tenemos x y aquí tenemos y, entonces un punto por acá va a tener pues unas coordenadas r y θ, donde θ es este ángulo de acá, y por lo tanto pues obviamente ese ángulo se puede escribir como y x, o sea este mismo punto tiene coordenadas x, y cartesianas y rθ en coordenadas polares. Adicionalmente vamos a definir unos vectores unitarios que son los siguientes. R va a ser R vector sobre el módulo de R, y además θ unitario, el vector θ unitario va a ser igual al vector z unitario cruz R unitario. Es decir, digamos que de este plano va a salir obviamente una coordenada por acá z, y el vector unitario en esa dirección pues es z gorrito. Entonces ya con esta definición pues podemos nosotros escribir R unitario y θ unitario en función de los vectores unitarios en coordenadas cartesianas. Es decir, que R unitario va a ser igual a coseno de θ por x unitario más seno de θ por y unitario. Esto lo podemos ver muy fácilmente en el plano. Si este es x y este es y denotamos aquí a x unitario y a y unitario, entonces cualquier punto que esté a un ángulo θ y a una distancia r, pues simplemente vamos a tener que el vector unitario r está dado por esta expresión de acá. Similarmente, podemos mostrar que θ unitario es menos el seno de θ en la dirección x más el coseno de θ en la dirección y. Ahora, si nosotros escribimos la posición del planeta en coordenadas polares, pues es todo mucho más sencillo, porque la posición simplemente va a ser r igual a r en la dirección r unitario. Noten que en las coordenadas polares r unitario no siempre es el mismo, o sea, para cada punto acá,
obviamente R unitario va a cambiar. En este caso R unitario es hacia esta dirección y aquí es en esta dirección. O sea que las componentes de los vectores unitarios en coordenadas polares dependen de la posición. Esto no ocurre en las coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas estos vectores son siempre fijos, X unitario y Y unitario, pero en las coordenadas polares no es así. Entonces tenemos que esta es la posición de la Tierra y nosotros podemos encontrar la velocidad de la Tierra pues derivando con respecto al tiempo. Nosotros vamos a denotar la derivada con respecto al tiempo poniendo un punto arriba. Entonces esta es la nueva notación de la derivada con respecto al tiempo. Entonces pues usando la regla de la cadena tenemos que esto es r punto por r gorrito más r gorrito punto. Y uno puede ver rápidamente que r gorrito punto es teta punto por menos seno de teta en la dirección x más el coseno de teta en la dirección y, que finalmente pues esto va a ser igual a teta punto por teta gorrito, lo cual nos indica que la velocidad la podemos escribir como r punto en la dirección r más r por teta punto en la dirección teta. Y similarmente podemos volver a derivar para encontrar la aceleración, es decir, la aceleración va a ser esta vez igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, es decir, que sería r doble punto por r gorrito más r punto por r gorrito punto más r punto por teta gorrito más r por teta doble punto por teta gorrito más r por teta punto por teta gorrito punto. Y uno puede ver que esta derivada del vector unitario teta pues es igual a teta punto por menos el coseno de teta en la dirección x menos el seno de teta en la dirección y, que pues simplemente va a ser igual a menos teta punto en la dirección r. Y esto quiere decir que si reemplazamos vamos a encontrar que la aceleración es igual a r punto menos r por teta punto al cuadrado en la dirección r más r por teta doble punto más 2r punto por teta punto en la dirección teta. Entonces esta es la aceleración que nosotros encontramos y como la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, acabamos de encontrar esto, pues eso es igual a menos esto de acá. Y esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver si queremos encontrar la trayectoria de nuestro planeta. Entonces noten que si nosotros igualamos los coeficientes, esto lo podemos reescribir obviamente como menos g sobre m sobre r cuadrado por r unitario. Entonces igualando los coeficientes obtenemos dos ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial es una ecuación radial, que es simplemente r doble punto menos r teta punto al cuadrado es igual a menos g por m por r al cuadrado. Y obtenemos otra ecuación diferencial que es una ecuación diferencial angular, que es r cuadrado por teta doble punto más 2r punto por teta punto es igual a 0. Entonces estas son ecuaciones diferenciales que están acopladas. Entonces bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar resolver estas ecuaciones diferenciales, pero para hacer esto primero vamos a mostrar algunos resultados que son importantes. Por ejemplo, veamos que el vector h, que nosotros habíamos dicho que es el momento angular por unidad de masa, pues es igual a r cruz v. Y si nosotros reemplazamos lo que ya encontramos anteriormente, pues esto es igual a r en la dirección r más r punto en la dirección r más r teta punto en la dirección teta,
que esto no es más, esto aquí no es un más sino una cruz. Entonces si hacemos esta operación, lo que vamos a encontrar es que esto es igual a r cuadrado por teta punto en la dirección z. Pero pues si nosotros únicamente tomamos el módulo de este vector, entonces lo que encontramos es que h es r cuadrado por teta punto. Y claramente si nosotros miramos cómo varía esa magnitud con respecto al tiempo, lo que vamos a encontrar es que esto es 2 veces r punto por teta punto más r cuadrado por teta doble punto. Pero entonces esta es la ecuación angular. Es exactamente esto que tenemos aquí arriba, ¿cierto? Entonces pues esto es igual a 0, lo que de nuevo demuestra que el momento angular se conserva, es decir, que no cambia nunca en el tiempo. Muy bien, ahora veamos qué pasa con las trayectorias que se tienen. Supongamos que de nuevo aquí está el Sol y por aquí está la Tierra y que tenemos una trayectoria más o menos de esta forma o de la forma que sea, no importa cuál es la forma de la trayectoria. En lo que nosotros vamos a estar interesados en este análisis que vamos a hacer es que para algún tiempo t tenemos un radiovector r de t y un tiempo delta t después vamos a tener que ese radiovector pues ha avanzado a otra posición distinta, es decir, este sería r de t más delta t. Y mientras que hizo eso, hubo un cambio en el ángulo delta teta. Entonces nosotros lo que nos vamos a preguntar ahora es cuál fue el área que recorrió este radiovector. Es decir, veamos que si este delta t es muy pequeño, entonces este delta teta también va a ser muy pequeño. Entonces digamos que va a haber un área que nosotros la podemos aproximar como un delta A, que es igual a la base de este triángulo. La base de este triángulo, vean que es r por delta teta por la altura de este triángulo, que pues ahí es donde viene la aproximación realmente, pues debido a que esta altura es r y obviamente sobre 2. Esta es digamos como la fórmula del área de un triángulo, de este triángulo naranja que tenemos aquí, es decir que esto es un medio de r al cuadrado por delta teta. Y ahora nosotros nos podemos preguntar por cómo varía el área que se recorre en función del tiempo, y esto pues simplemente se define como el límite cuando este delta t tiende a 0 de precisamente esta área sobre el delta t, ¿cierto? Es decir, un medio de r al cuadrado por delta teta sobre delta t. Obviamente entre delta t vaya a 0, delta teta también va a 0, y esto lo que va a hacer es que converge a la derivada de teta con respecto a t, que nosotros ya sabemos que también la podemos escribir como teta punto. Pero si miramos esto que está aquí y lo comparamos con lo que hayamos encontrado para h, pues vemos que esto es igual a h medios. Es decir, que la razón a la cual el radiovector recorre áreas en un tiempo t cualquiera es una constante. En otras palabras, el radiovector recorre siempre áreas iguales en tiempos iguales. Y esta es conocida como la segunda ley de Kepler. Ahora bien, ya que hemos analizado la ecuación angular, analicemos ahora la ecuación radial. Entonces, de nuevo, la ecuación radial la podemos escribir como r punto menos r punto al cuadrado igual a menos g por m sobre r al cuadrado. Y entonces esto lo podemos reescribir usando la definición que ya encontramos de h como r punto menos h cuadrado sobre r al cubo igual a menos g sobre m por r al cuadrado. Y lo que vamos a hacer para solucionar esta ecuación es hacer un cambio de variable para que nos quede más fácil el álgebra. Entonces lo que vamos a definir es a una variable de u que va a ser 1 sobre r, de tal manera que tenemos que r punto va a ser menos 1 sobre u al cuadrado por u punto, que pues básicamente esto es
menos r al cuadrado por u punto, y que lo podemos escribir o expandir por la regla de la cadena. Esto recuerden que es du dt, y por regla de la cadena simplemente es menos r cuadrado por du sobre d θ por d θ dt, o sea, menos r cuadrado por θ punto por du d θ, o menos h por du d θ. Y ahora podemos también encontrar la aceleración r doble punto como menos h por la derivada con respecto al tiempo du de θ. Y de nuevo usamos la regla de la cadena para mirar que esto da lo que tenemos aquí. De nuevo, esto que está aquí simplemente lo podemos escribir como h por r al cuadrado, o lo que es lo mismo u al cuadrado por h. Por lo tanto, r doble punto lo podemos escribir como menos u al cuadrado por h al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto a t. Y si reemplazamos todo esto en la ecuación radial, pues lo que vamos a obtener es una ecuación mucho más simplificada, que es la siguiente. La solución, pues digamos, ustedes pueden buscar la solución a esta ecuación diferencial, pero pues aquí se las voy a dar inmediatamente. La solución a esta ecuación diferencial es... Esta es una solución general donde tanto e como θ0 son constantes arbitrarias, que normalmente las determinamos con las condiciones iniciales. Entonces, de nuevo podemos mirar que si tenemos el plano XY y que en θ0 pues el sistema está a una distancia r, o equivalentemente en una posición u0, y tenemos que por aquí es θ0, es la coordenada angular θ0, pues nosotros simplemente podemos rotar nuestro eje de coordenadas para que θ0 sea el punto 0, es decir, que θ0 lo podemos escoger sin pérdida de generalidad como 0, simplemente rotando el plano. Entonces pues vamos a ponerlo como 0, de tal manera que u de θ, la solución, va a ser gm por h al cuadrado por 1 menos e coseno de θ. O escribiéndolo para r, vamos a ver que r en función de θ va a ser rc 1 menos e coseno de θ, donde este rc simplemente es un parámetro que hemos definido como h cuadrado sobre g por la masa del Sol. Y ahora bien, esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de una sección cónica en coordenadas polares, y entonces tenemos varias situaciones. Cuando e es menor que 1, lo que vamos a obtener es una elipse. Cuando e es igual a 1, se obtiene una parábola. Y cuando e es mayor que 1, lo que se obtiene es una hipérbola. Pero pues obviamente estas dos describen trayectorias que escapan del Sol. Entonces esas dos no nos interesan ahorita tanto, porque obviamente tenemos que la Tierra no escapa del Sol, entonces la Tierra se debería mover según una elipse. Entonces, y en general todos los planetas que nosotros tenemos en nuestro sistema solar se mueven alrededor del Sol y no lo escapan. Entonces, por lo tanto, lo que decimos es que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas, y a esto se le conoce como la primera ley de Kepler. Entonces, si se mueven en una elipse, nosotros, bueno, voy a hacer un dibujo un poco feo, donde aquí tenemos el Sol. Bueno, adicionalmente a lo que ya mencioné, el Sol o el punto r igual a 0 queda exactamente en uno de los focos de la elipse. Entonces la primera ley de Kepler lo que dice es que los planetas se mueven en elipses y el Sol queda justamente en uno de los focos de esas elipses. Entonces nosotros lo que tenemos es una trayectoria que va de esta forma.
Perdón por mi pésima elipse. Pero entonces vamos a tener distintos puntos que nos van a interesar en esta geometría. A este punto de acá lo vamos a llamar el afelio. Simplemente lo vamos a denotar como una A. A este punto de aquí lo vamos a llamar el perihelio, que lo vamos a denotar como una P. A este punto de acá lo vamos a denotar como una C del centro. Y a la distancia que hay de C a A, A mayúscula la denotamos A, que es el semieje mayor de la elipse. Y a la distancia que hay desde C hasta aquí arriba, lo vamos a llamar, a este punto de aquí llamémoslo con otra letra, por ejemplo B, lo vamos a llamar el semieje menor de la elipse. Entonces veamos primero una cosa bien importante, y es que el radiovector, o sea, si el planeta está por acá, el radiovector va a recorrer áreas delta A, pues obviamente según la velocidad a la que recorra áreas por un delta tiempo, ¿cierto? O despejando para ese delta tiempo lo que obtenemos es que pues esto sería delta A sobre la derivada de A con respecto al tiempo. Pero ya sabemos que esta derivada de A con respecto al tiempo es una constante y que simplemente la podemos escribir como 2 delta A sobre H. Y ahora si nosotros integramos esto alrededor de toda la elipse, lo que obtenemos es el periodo de órbita. Es decir, si arrancamos aquí en este punto donde está la Tierra en el tiempo t igual a 0 y empezamos a integrar hasta un tiempo t mayúsculo que lo llamamos el periodo, entonces damos una vuelta completa hasta llegar al mismo punto. Es decir, que si integramos esto obtenemos que t es igual a 2 veces el área completa de toda la elipse sobre h. Y pues el área de una elipse es simplemente igual a pi por el semieje mayor por el semieje menor. Entonces tenemos que este es el periodo que nosotros encontramos. Y ahora sí lo que podemos empezar a mirar son las respectivas distancias. Primero que todo vamos a intentar mirar cuál es el valor de A. Entonces para ello vamos a aprovecharnos de que ya tenemos una ecuación radial que nos da exactamente la posición o la distancia de la Tierra al Sol para un θ específico. Entonces vamos a dejar esta ecuación por acá y vamos a anotar lo siguiente, que la distancia entre el perihelio y el Sol más la distancia entre el Sol y el afelio pues tiene que ser igual a 2 veces el semieje menor, es decir, estamos sumando esta distancia de acá más esta distancia de acá y evidentemente la suma de esas dos distancias es 2 veces A. Entonces tenemos esto de aquí y pues esta distancia del perihelio a S pues es simplemente igual a R evaluado en pi, pues porque tenemos que desde aquí comenzamos a medir R, entonces este sería R vector en pi y similarmente tenemos que este de acá, esta otra radio vector desde el Sol hasta el afelio pues sería R evaluado en 0, ¿cierto? Entonces tenemos que la distancia desde el perihelio hasta el Sol es R en pi más la distancia del Sol al afelio que es R en 0 y esto es igual a 2 veces A, que simplemente lo escribimos como RC 1 menos C, pues mirando esta ecuación de acá, más RC 1 más E. Y haciendo esta suma nos damos cuenta que el semieje mayor lo podemos escribir simplemente como RC sobre 1 menos E al cuadrado. Muy bien, ahora queremos encontrar B. B es un poco más complicado de encontrar porque la geometría no es tan sencilla. Entonces hay varias formas de encontrarlo. Yo prefiero usar una técnica de cálculo y un poquito de lógica, que es lo siguiente. Supongamos que tenemos un punto cualquiera por acá. Entonces, pues ese punto está a una distancia R.
¿cierto? Marquémoslo con un radiovector. Además, ese punto tiene no solamente la coordenada r, sino también una coordenada angular, θ. Entonces este punto de acá está en las coordenadas polares r con θ. Y si nosotros miramos a esta altura de acá, pues esa altura va a ser igual a r por el seno de θ. Y en general, si nosotros variamos θ, pues este r también puede ser dependiente de θ. Por lo tanto, nosotros evidentemente vemos que el punto en el que esta distancia es máxima, pues va a coincidir con la distancia b. Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a querer hacer para encontrar b, es decir, b va a ser igual al máximo en θ de r de θ por el seno de θ. Y pues para encontrar este máximo lo que hacemos es lo usual de derivar. Esta derivación se las voy a dejar a ustedes. Y lo que concluimos con la derivación es que el máximo se alcanza cuando el coseno de θ vale e. Y pues si el coseno de θ vale e, entonces esto simplemente lo reemplazamos en esta expresión de acá. Y lo que obtenemos pues es que b es igual a rc sobre 1 menos e al cuadrado por 1 menos e al cuadrado, todo esto en la raíz, que simplemente, que como ya lo hemos visto, pues puede ser escrito como 1 menos e al cuadrado por a. Y ahora bien, ya tenemos unas expresiones para a y para b. Entonces vamos ahora a multiplicar el periodo que nosotros encontramos aquí anteriormente por el mismo, es decir, t al cuadrado. Simplemente vamos a elevar al cuadrado, t al cuadrado pues va a ser igual a 4pi al cuadrado por a al cuadrado por b al cuadrado sobre h, que es la magnitud del momento angular, al cuadrado. Pero también anteriormente, cuando nosotros definimos rc, vimos esta relación de aquí, es decir, que h al cuadrado es rc por g por m, es decir, rc por g por m. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los valores para a y para b. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor, por ejemplo, de una de estas a's, es decir, tenemos 4pi al cuadrado a por a, pero a también es rc 1 menos e al cuadrado. Y ahora ponemos este b al cuadrado con esto que encontramos acá, es decir, que tenemos 1 menos e al cuadrado por a al cuadrado. Dividimos todo esto por rc por g por m y lo que tenemos ahora es una simplificación bastante evidente, y es este rc cancela este rc y este 1 menos al cuadrado cancela este 1 menos al cuadrado, y lo que obtenemos es que el periodo al cuadrado es 4pi al cuadrado por a al cubo sobre g por m. Es decir, que el periodo al cuadrado de cualquiera sea la órbita que se tenga es proporcional al semieje mayor al cubo. Y esta también es conocida como la tercera ley de Kepler. Entonces ya con esto hemos revisado las tres leyes de Kepler, las hemos deducido. Como ejercicios están los siguientes. El cometa Halley tiene una excentricidad e. A ese número e que mirábamos anteriormente, a ese parámetro que si era menor que 1, entonces la órbita era elíptica, si era igual a 1 era parabólica y si era mayor que 1 era hiperbólica, se le llama la excentricidad. Entonces el cometa Halley tiene una excentricidad e igual a 0.967 y un perihelio de 55 millones de millas. Encuentre el periodo orbital, la velocidad del cometa en kilómetros por segundo en el perihelio y en el afelio. Segundo punto. Un cometa se ve por primera vez a una distancia d del Sol, en unidades astronómicas, que es el promedio de distancia entre la Tierra y el Sol. Además, viaja con una velocidad q veces la velocidad media de la Tierra. Muestre que la órbita del cometa es hiperbólica, parabólica o elíptica, dependiendo de si
la cantidad Q al cuadrado por D es mayor que, igual a o menor que 2 respectivamente. Y el tercer punto es el siguiente: ¿cuánto tiempo toma en días al radiovector de la Tierra rotar 90 grados, comenzando en el perihelio? ¿Y cuánto tiempo le tomaría si comienza en el afelio? Los datos para resolver este problema es t igual a 365.24 días y la excentricidad de la Tierra es 0.01673.